se llama el día de hoy, ¿cómo, iglesia? Y sí, yo no sé a cuántos chavos escuché el día de ayer, estábamos en retiro y ya nada más escuchaba y sí, y yo decía ya, sí, ya. Pero bueno, el tema del día de hoy se llama y sí. Y para ir poniéndole fundamento a la palabra del día de hoy, quiero que me acompañes a Esther 4:14. El libro de Esther, versículo 4:14. Y cuando lo tengas, dime un fuerte amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Ya lo tienen por ahí? Esther 4:14. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Y dice así la palabra de Dios. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dime, contexto, pastora, contexto. Vamos a poner el contexto. Quizás alguna vez tú habías escuchado sobre la princesa Esther. En el libro, en la Biblia, ¿sabes que la princesa Esther es el primer concurso de belleza que vemos? O sea, Miss Universo nació de acá. Que lo hayan distorsionado ya es otra cosa. Pero Miss Universo salió de este libro de la palabra de Dios. Y vemos que Esther se enfrenta a un concurso, ¿verdad? Para ver quién era como la reina. Y pues, creo que la historia se la saben. Y si no, ahorita no voy a contar la historia porque ese no es el contexto. Sí, entonces Esther se hace reina, llega al palacio y vemos que se encuentran con un hombre que, ¿cómo se llamaba el hombre malo? El que se puso el anillo. El que hizo los decretos, ¿no, iglesia? ¿No? Amán. Exacto, muy bien. Puntito para él, por favor. ¿Sí? Entonces estaba el rey, ¿verdad? Y estaba Amán, que era el malo. O sea, lo engañó, ¿verdad? Entonces usó su anillo y entonces hizo un decreto hacia los judíos, ¿verdad? En este caso, la reina Esther, Mardoqueo, que era su tío, eran judíos. Entonces se encuentran en un dilema porque dan la orden, pues, de que ya, o sea, los judíos sale bye, ¿no? Entonces, te lo estoy parafraseando, no lo dice así la Biblia, ¿verdad? Pero llega Mardoqueo, ¿verdad? Y le dice a Esther. Pues miren, al principio de ese capítulo vemos que Mardoqueo se viste de cilicio. Yo investigaba y decía que no podías entrar a la presencia del rey vestido así, pero el cilicio significa luto, significa llanto. Entonces cuando Mardoqueo se entera de lo que quieren hacer, pues obviamente le causa tristeza y entra como en un estado de luto porque su pueblo era el que iba a pagar las consecuencias de lo que este hombre, de lo que tenía en la maldad de su corazón, quería hacer. Entonces, Esther sabemos, ¿verdad?, que había princesas, pero las princesas no podían entrar así porque quisieran entrar a la presencia del rey. El rey las tenía que mandar a llamar. Aquí es donde nos vemos en el primer conflicto, porque el rey no había mandado a llamar a Esther, sin embargo, Mardoqueo agarra y le dice, es que si tú no lo haces, alguien más lo hará. Si tú ahorita no te levantas, alguien más, pues lo hará. Pero le hace una pregunta que a mí me llama demasiado la atención, iglesia. Le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Me llamaba la atención porque normalmente cuando queremos una afirmación de Dios, no esperamos este tipo de respuestas, ¿o sí? Pues quién sabe si para este tiempo has nacido. Pues quién sabe si Dios te quiere usar, ¿verdad? Para que liberes a tu familia. Lo que uno, ¿qué necesita? No, vas a liberar a tu familia. Entonces uno dice, amén, aleluya. ¿Estamos hasta ahí, iglesia? Sí, ahora. Mira, yo quiero decirte algo. Hay preguntas que cambian conversaciones. Yo no sé si tú has estado en alguna conversación incómoda y haces otro tipo de preguntas para salirte de esa conversación. ¿Sí? ¿Han estado?
Sí, yo sí. Y las he hecho, ¿no? Como que uno cambia de tema. Entonces yo te decía, hay preguntas que cambian conversaciones, ¿sí? Si yo te preguntara hoy cómo están, todos tienen una respuesta diferente, ¿cierto? Quizás algunos me dicen bien, quizás algunos me dicen más o menos, quizás otros me dicen estamos muy mal, ¿verdad? Si yo te pregunto qué vas a hacer saliendo, ya tienen planes, ¿cierto? Si yo te pregunto qué vas a comer mientras ves el partido, ya sabes qué vas a comer, ¿o sí? ¿O no? ¿No? O quizás estás planeando, pero ya medio sabes el plan, ¿cierto? Quizás algunos sí saben, quizás otros no, ¿verdad? Pero yo quiero decirte algo, hay preguntas que hay preguntas que Dios hace, no para los que buscan información, sino para los que buscan transformación. Y yo sé que has venido no a buscar esta mañana información, sino que quieres una transformación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, mira, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? ¿Era porque Dios estaba perdido? ¿Quién era el que se encontraba perdido? Adán, ¿verdad? Entonces hay preguntas que a veces Dios hace que no es porque Dios no sepa, ¿verdad? Sino porque a veces el estado de nuestro corazón es lo que necesita volver. Dile al que tienes al lado, quizás esta mañana necesitas volver. Ahora, cuando Caín mató a su hermano, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Caín? ¿Dónde está tu qué? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dios lo sabía? Sí, pero ¿sabes? Hay preguntas que Dios hace para que aún enfrentemos la consecuencia de lo que hicimos. Claro que Dios sabía dónde estaba el hermano de Caín, sin embargo le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque Caín estaba evadiendo eso. Ahora yo quiero preguntarte algo, iglesia, que yo no sé si te emocione esta pregunta o te cale, pero hoy, esta mañana, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está? Esta mañana Dios tiene tu corazón o tu corazón está en otro lugar. Si me preguntas, claro que Dios sabe dónde está tu corazón, pero todos los días Dios viene con preguntas, ¿dónde está tu corazón? Cuando vemos la historia del gran profeta Elías, Dios también le pregunta, Elías, ¿qué haces acá? ¿Dios no sabía que lo había mandado a perseguir Jezabel? Claro que sabía, pero Dios le hacía preguntas para que se diera cuenta qué era lo que lo había llevado ahí. Y hay preguntas que a veces nosotros postergamos. Yo no sé, pero si hoy te preguntara Dios lo que le preguntó al profeta Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en ese sentimiento? ¿Qué haces ahí en ese pensamiento? Tenemos que aprender a responder y no evadir. Dile al que tienes al lado, responde, no evadas. A mí eso me encanta de Dios. Yo no sé tú, pero a mí siempre Dios me habla con preguntas. Cuando llego, ¿verdad? Porque soy humano, tengo emociones, tengo un corazón. Y a veces llego delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, yo soy tu sierva, elimínalos. Es cierto. Y el Señor me mira con ternura y me dice, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué has estado pensando para que llegues a ese razonamiento? Durante el día, ¿dónde has estado? Porque no has estado en mi presencia. ¿Qué te ha llevado a sentirte como te sientes? Ahora yo quiero preguntarte, iglesia, ¿has respondido las preguntas de Dios toda la semana? Porque quizás hay personas que dicen, a mí Dios no me ha preguntado nada, pero yo te digo algo, yo veo a un Dios que insiste y que te hace preguntas. Y que muchas veces la incomodidad que sentimos es Dios insistiendo que contestemos. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido incómodo en el cómo se siente? Sí. Y a veces tenemos que aprender a hacer un alto. Miren, se llama y sí, porque ahorita vamos a ir encontrándole el contexto. Pero yo te decía, yo veía a todos los chavos diciendo, y sí, gana México, y a todos, ya hemos visto contar esta historia muchas veces, no sé cuántas veces, ¿verdad? Pero a mí me sorprende que es el mundial y se para el mundo. Me decía mi esposo, es que el mundial es cada 4 años y yo quiero decirte algo, iglesia, que quizás no te guste, Cristo solo va a venir una vez. ¿Y qué estás haciendo?
El mundial lo tenemos cada 4 años, pero Cristo vendrá solo una vez. ¿Y qué estamos haciendo? Se para el mundo, se llenan estadios y hay gente que sueña con ir a ver a México, pero ¿por qué no soñamos con llenar un estadio para predicarle al mundo de Dios? Mi esposo me decía algo, ¿no? Que yo le decía, eso sabes que en mis posibilidades no existe. Me decía, no, yo no voy a estar dentro de un mes. Y le decía, por favor, eso sabes que no está dentro de tus posibilidades, ¿verdad? Porque no se va a parar el mundo. Tú tienes que seguir con tus responsabilidades. Y sí, el mundial es importante, pero no es más importante que tu llamado. ¿Estamos acá? No los estoy regañando, ¿sí? Porque apenas estoy empezando. Y según mi prédica está romántica. ¿O ya los estoy regañando? No, sí. No, ahí voy. Yo le dije, Dios, que sea romántica esta vez. Y creo que me va a dar la victoria. ¿Ok? Entonces a veces Dios hace preguntas que nos obligan a dejar de escondernos. ¿Y cómo es que sales del escondite? Respondiendo. Dile al que tienes al lado, responde. Responde. Es que miren, el pastor y yo damos consejería. Y yo me encuentro con personas que a veces dicen, es que no sé por qué me siento así. Y uno les tiene que empezar a hacer preguntas. A ver, empecemos. Y vamos como que regresando el cassette poco a poco. Y si no encuentras respuestas, entonces hay que regresarnos muy atrás. Sí. Para que podamos responder el cómo nos estamos sintiendo. Quizás no es ayer, quizás no es ya hace una semana, de un mes, sino quizás son cosas que traemos desde tiempo atrás, desde nuestra niñez. Pero tenemos que responder para dejar de escondernos, ¿sí? Y yo quiero decirte algo, yo vine a decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que eso lo has escuchado miles de veces. ¿Cuántos han escuchado muchas veces que Dios tiene un propósito para ti? ¿Sabes cuántas veces lo he escuchado en mi vida? Muchas. Dios tiene un propósito para ti. Y yo digo, amén. Y yo sé que eso lo has escuchado, pero también vine a preguntarte algo. Vine a hacerte esta pregunta. ¿Crees que Dios pueda cambiar tu historia? ¿Crees que Dios pueda cambiar a tu familia? Y sí, y de ahí salió el tema. Porque ¿sabes algo? Hay personas que dicen, que tú les dices, es que tienes un propósito y te dicen, ¿y si no puedo? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no puedo cambiar? ¿Y si nadie me sigue? Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿y si sí? ¿Y si sí Dios te transforma? Y si sí, Dios no nada más te usa para que ganes a tu casa, sino te usa para que ganes a muchos. Y si el propósito de Dios es más grande que los planes que tú tienes. ¿Están acá conmigo? Dile al que tienes al lado, ¿y si sí? Pero pregúntale, iglesia, dile, ¿y si sí? Ahora, yo no sé cuántos años llevas viviendo con el ¿y si no? Porque yo quiero decirte, aquí hay 2 panoramas. O vives en el ¿y si sí? O vives en el ¿y si no? A muchas personas he escuchado, ¿y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si vuelvo a caer? ¿Y si no soy suficiente? Y te digo algo, y sin darnos cuenta, estas preguntas han gobernado nuestras decisiones. Ni siquiera porque sean verdad, sino porque empezamos a responder aún antes de que Dios haga. ¿Están conmigo? Y a veces nuestra forma de sentir puede más que la voz de Dios. Hoy yo quiero hacerte una pregunta, iglesia. ¿El cómo te sientes está pudiendo más que la voz de Dios? ¿El cómo te sientes ahorita ha decidido en lugar de tu Padre Celestial? ¿Sabes? Hay personas que nunca se divorciaron, porque eso no es lo terrible. Hay personas que nunca se divorciaron, pero viven como si el matrimonio ya se hubiera perdido. No viven en el y sí, sino viven en como si el matrimonio, pues ya,
ya Dios no pudiera hacer nada. Hay personas que nunca renunciaron al ministerio, pero han dejado de creer lo que Dios podía hacer con ellos. Y eso para mí es vivir en Él, y si no. Porque, ¿sabes? Hay personas que digan, bueno, es que el propósito de Dios sigue vigente conmigo. Sí, pero ya dejaste de hacer aquello para lo cual Dios te llamó. Sigues asistiendo y todo lo que quieras, pero ya no crees que Dios te pueda usar. Ya no crees que puedas ir a más. ¿Están conmigo? Entonces hay personas que quizás no han dejado la iglesia, pero tienen años que ya no caminan en fe. Tienen años que ya no creen, tienen años que no anhelan llegar a una reunión dominical para que Dios les hable. Yo no sé cómo vengas en esta mañana, yo quiero decirte algo, normalmente los domingos el pastor y yo hacemos ayuno por la reunión, ¿sí? Cuando la gastritis me lo permite. Y no solamente ayuno de comida, sino cuando nos levantamos no prendemos tele ni nada. Yo se los he dicho muchas veces, si uno ya viene lleno a la iglesia, obviamente cuando llegas a la iglesia ya no te interesa el mensaje de Dios porque ya traes otro. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿de qué estás lleno? O quizás no vengas lleno, pero quizás ya no tienes hambre. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahora, quiero decirte algo, el enemigo ha descubierto algo, iglesia, que no necesita destruirnos, ¿saben? Ay, porque no, yo sigo, ¿no? Y uno piensa que está invicto porque sigue viniendo, porque sigue asistiendo, porque tiene asistencia perfecta, pero el enemigo ha descubierto que no necesita destruirnos. Basta con sembrar duda en nuestro corazón. Porque ¿sabes qué es lo que nos hace ser diferentes? Que seamos hombres y mujeres de fe. Y a mí a veces me duele ver una iglesia que ya no cree. Me duele ver una iglesia que sigue asistiendo, que tiene asistencia perfecta, pero que duda si Dios lo puede bendecir, que duda si Dios puede transformar a su familia, que duda en el propósito que Dios ha puesto sobre ellos. Yo quiero preguntarte hoy, iglesia, ¿cómo está tu corazón? Porque quizás el enemigo no te ha destruido, pero ya te llenó de dudas. Y te digo algo, no basta que te destruya el diablo y venga con su espada y te corte la cabeza. Si tienes muchas dudas, jamás te vas a sentir pleno porque no alcanzarás el propósito de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Y por qué el enemigo siembra dudas en nosotros? Porque la duda nos inmoviliza, nos impide avanzar. ¿Qué pasa cuando vas en el automóvil y no sabes hacia dónde irte? A veces uno tiene que parar, ¿verdad? Y cuestionar hacia dónde me voy, pero haces un alto. Entonces el enemigo hace eso, te hace dudar para que tú te pares y para que ya no avances, para que ya no continúes, para que ya no sigas creciendo. Solamente te para y te confunde porque no sabes hacia dónde ir, no sabes cuál es el camino correcto. Yo quiero preguntarte hoy, iglesia, ¿tu corazón está lleno de dudas o tu corazón está lleno de fe? Y dile al que tienes al lado, comunícaselo a tu cara porque están así, mira. Están como, ¡ay, Jesucristo Redentor! ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora, una persona inmóvil es una persona que nunca verá lo que Dios tenía preparado para ella. Estará viendo a todos lados hacia dónde me voy y si me voy para allá y podré intentar muchos caminos y quizás volver al centro de donde se quedó. Pero si sigues con dudas, jamás verás lo que Dios preparó para ti. Creo que no hay peor final que ese, que saber que Dios tenía cosas grandes para ti, pero que no pudiste vivirlas. Que saber que Dios tenía planes perfectos para tu vida, pero porque dudamos, no nos aventamos. Porque dudamos, no decidimos.
no lo arriesgamos. ¿Están conmigo? Hoy yo no vengo a hablarte de milagros, iglesia, y saben que mis prédicas no son... Es que te digo algo, yo te puedo hablar de milagros, pero los milagros no transforman a nadie. ¿Sabes a cuántas personas he visto llegar a la iglesia, que Dios los sana, que Dios los transforma, que Dios los restaura, que Dios cambia su vida, y de un día para otro olvidarse de Dios? Porque los milagros no transforman a nadie, pero las decisiones que tú tomas cuando tú sales de la iglesia, eso sí te transforma. Y yo sé que quizás a muchos, yo no saco muchos amenes, pero sí quiero decirte algo, mi convicción es firme, pararme a predicar lo que Dios me ha dicho para que tú salgas y decidas y puedas cambiar tu vida. Claro que anhelo milagros para tu vida, pero anhelo más que tu vida sea transformada, porque si tu vida es transformada, la vida de tus generaciones va a ser transformada. Y así podremos alcanzar a más. ¿Están conmigo? Y quiero hablarte de la mujer que leíamos. Estábamos hablando ¿de quién? De Esther, de la princesa Esther, ¿sí? Ahora, si vemos la historia de Esther desde una vista natural, ¿cuántas piensan qué suerte tuvo esta Esther de vivir en un palacio? ¿Sí? Tenía todo, iglesia, todo, ¿sí? Cuando se da el problema, Esther ya era princesa, tenía todo, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué poner en juego su corona? Porque al cruzar la puerta y al interceder por su pueblo, ponía en riesgo lo que ya tenía. Porque te vuelvo a recordar, si la princesa no era llamada, esto hacía enojar grandemente al rey, si se metía donde nadie la mandó a llamar. Entonces Esther pudo haber pensado, como a veces tú y yo tenemos ese pensamiento, yo ya tengo el llamado, yo ya tengo el propósito, ¿para qué arriesgarme? Yo ya tengo finanzas, yo ya tengo a mi familia, ¿como para qué me arriesgo? Yo ya tengo lo que tanto he orado, yo ya tengo lo que tanto había anhelado, ¿para qué me arriesgo? ¿Sí? Y pudiéramos pensar, Esther tuvo suerte. Qué suerte que se quedó huérfana, qué suerte que la crió Mardoqueo, porque la crió quizás mejor que sus padres. ¿Sí? Y quizás podemos llegar, ay, qué suerte de que estaba bonita. Yo no sé, pero a veces las jóvenes son así, no, es que ella es suertuda porque ella es bonita, a ella le va a ir bien. Y a veces podemos pensar esas cosas, ay, qué suerte que él tiene dinero, ay, qué suerte que él tiene una familia. ¿Están conmigo? Qué suerte de que él fue escogido, o podemos decir qué suerte de que Esther haya sido escogida, pero yo quiero decirte algo, cuando lees la Biblia con atención, descubres que el mundo no se trata de suerte. ¿Sí? Todo lo que las personas tienen no es suerte, lo tuvieron que provocar. Así que si tú piensas que tienes mala suerte, estás viviendo aquello que provocaste. Que para mí la suerte no existe, ¿verdad? Yo no digo, ay, qué suerte. No, yo siempre digo, es Dios. Pero si tú ves a una persona próspera económicamente, no fue suerte. Pregúntale cuántas veces no durmió. Pregúntale cuántas veces pasó hambre. Si tú ves a una persona usada por Dios, no fue suerte. Pregúntale todo aquello a lo que tuvo que renunciar para que Dios lo usara. Pregúntale cuántas veces se tuvo que consagrar. Pregúntale a qué sigue muriendo. Dile al que tienes al lado, la vida no es cuestión de suerte. Porque Dios nunca improvisa, iglesia. Dios no mueve piezas por accidente. Él mueve personas, tiempos y circunstancias para cumplir un mayor propósito que a lo que tú llamas suerte. ¿Están conmigo? Ahora quiero decirte algo impresionante del libro de Esther, que es chiquitito, bueno, no es el más chiquito de la Biblia, pero sí es uno de los más chiquitos. ¿Sí? Que ninguna vez, mientras tú lees el libro de Esther, aparece Jehová dijo. Que me levante la mano alguien que haya leído en el libro de Esther y Dios dijo.
Entonces, ¿es un libro donde no está Dios? Eso impresiona, porque de verdad, normalmente en los otros libros tú te encuentras que, y Jehová le dijo a Mardoqueo, entonces Mardoqueo fue y le dijo a Esther. En este libro no aparece Jehová dijo, y Dios le dijo a Mardoqueo, no aparece eso. Sin embargo, Dios está presente. ¿Están conmigo? Aquí no hay un mar que se abra, no hay fuego que descienda del cielo, no hay un profeta haciendo milagros, no hay un profeta diciéndole a Mardoqueo lo que tiene que hacer, no hay una voz audible, literal, que podamos decir, y Jehová dijo. ¿Y por qué me atrevo a decirte que no quiere decir que Dios no esté presente? Porque quiero decirte algo, el silencio de Dios no significa que está ausente. ¿Están conmigo? ¿Sí? Hay temporadas en las que Dios no habla como nosotros queremos, iglesia. Pero aunque no esté hablando como tú quieras, no quiere decir que Dios no esté trabajando en lo que Él ya planeó. A veces queremos que una voz audible nos diga, sí, hazlo. Pero ¿sabes algo? A veces no vamos a escuchar esa voz porque Dios ya nos preparó para lo que nos mandó a hacer. ¿Sabes por qué en la Biblia no se menciona que Dios le dijo a Esther, arriésgate por tu pueblo? Porque Dios ya la había preparado para eso. Y hay algo triste, que a veces como cristianos vivimos esperando una respuesta que Dios ya dio tiempo atrás. Y a veces como cristianos no nos atrevemos a hacer cosas porque estamos esperando el sí de Dios, cuando el sí de Dios ya vino tiempo atrás. Es como si yo dijera, es que Dios quiere que evangelicemos. Estoy esperando el sí de Dios, la confirmación de Dios para que yo evangelice. No, Dios ya me preparó para eso. Dios ya me ha pedido cosas para que mi vida hable del Dios tan grande que yo tengo. Entonces, no vivas esperando un sí que Dios ya dio desde hace tiempo. ¿Están conmigo? Vamos a continuar, ¿les parece? Ahora, ¿ustedes saben el otro nombre de Esther? ¿Sabes? Es que la mayoría de las personas solamente la conoce por Esther, pero esta princesa tenía otro nombre y era Hadasa. ¿Quién la conocía por Hadasa? Si no sabes cómo ponerle a tu hija, este es un buen nombre. O a tu nieta, Hadasa. ¿Cuántos conocían a Esther como Hadasa? Levántenme la mano. ¿No? ¿No de verdad? Oigan, pues ¿qué Biblia leen? Ok, entonces Esther se llamaba Hadasa, pero la mayoría de las personas la conocía como Esther, porque así en donde creció la llamaban, pero había un hombre que conocía su otro nombre, que era Hadasa. Y el nombre de Hadasa tiene el propósito, ¿sí? Tenía el propósito de Esther. Yo no sé, iglesia, por qué tu nombre te determinas o por qué nombre a ti te gusta que te llamen, por el nombre que el mundo te dio o por el nombre que Dios te ha dado. ¿Sabes? Hay personas que siguen haciendo caso al borracho y dicen, ay, sí, yo soy el borracho. Ay, sí, yo soy el mentiroso. Ay, sí, yo soy, y le sigues haciendo caso al nombre que el mundo te dio y no haces caso al nombre que Dios ya te dio, al nombre que Dios ya te había dado. ¿Cuántos saben acá qué significa su nombre? Hay muy poquitos, iglesia. ¿Sabes? Mis papás no eran cristianos, pero yo creo que Dios les dio la revelación, ¿sí? Porque mi nombre significa mujer victoriosa. Y eso a mí me empoderó porque dije, yo soy una mujer victoriosa, cada guerra en donde Dios me ponga, yo le voy a traer la victoria. Por favor, si te llamas Soledad, yo te doy permiso de que te cambiemos el nombre. ¿Hay alguien aquí que se llame Soledad? Si te llamas Mara de Amargura, te cambiamos el nombre. ¿Sí?
te lo cambiamos acá, el pastor que te lo cambie. Ahora miren, la Biblia dice que la Biblia es lámpara ¿a qué? A nuestros pies. Dios había puesto algo en el corazón de Esther, de Hadasa, y Hadasa no sabía qué iba a pasar cuando cruzara la puerta para ver al rey, ¿o sí? No sabía si le iba a escuchar, no sabía si le iban a matar. Ahorita conocemos la historia y tú conoces el resultado, pero si nos vamos al tiempo que Esther estaba viviendo, Esther no sabía qué iba a pasar con ella. No sabía si a cruzar esa puerta le iban a matar o no sabía si el rey la iba a escuchar. Hoy sabemos que el rey la escuchó, ¿verdad? Y que Esther dijo algo que me encanta, así de perecer, que perezca, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, Esther no sabía qué iba a pasar, porque la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra, no es un farol, iglesia. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces venimos a la presencia de Dios creyendo y leemos esto para que nos diga nuestro futuro, pero esto solamente es lámpara y todos los que hemos ido a la montaña, la lámpara solamente te alumbra el siguiente paso. No te alumbra todo el camino, ¿sí? ¿Están acá los legendarios y las virtus? ¿Cuántas pueden decir que la lámpara solamente te alumbra el siguiente paso que tienes que dar, pero no te alumbra todo el camino? Si tú aún levantas la mirada, logras ver todo oscuro, no logras ver todo. Entonces yo quiero decirte algo que Dios me hablaba. A veces queremos que Dios nos muestre todo nuestro futuro, pero mientras tú vayas a esto, solamente vas a dar el siguiente paso y en eso debe de estar tu confianza. ¿Sabes por qué hay personas que ya no abren la Biblia? ¿Sabes por qué hay personas que ya no buscan a Dios? Porque quieren que se les muestre todo, cuando Dios les está mostrando el paso siguiente que tienen que dar. Dile al que tienes al lado, no te desanimes si Dios no te muestra todo el contexto, da el siguiente paso. ¿Están conmigo? ¿Sí? Yo te decía que Dios solamente te muestra el siguiente paso. Pastor, aquí tú que eres el teólogo. Cuando estaban en los tiempos de Noé, ¿antes ya había llovido antes del diluvio? Eso es mi teólogo. Nunca antes había llovido y Dios le pide una locura a Noé: construye un arca. ¿Cómo para qué? Si nunca antes el mundo había visto llover. ¿No está muy loco? Porque Dios solamente te muestra el paso que tienes que dar. ¿Y sabes cuál es el problema de la generación actual de los creyentes? Que le decimos, yo construyo el arca, pero dime qué va a pasar. Pero dime el final. Si no, no me muevo, no muevo de un pie. Iglesia, si Dios te pidiera construir un arca cuando nunca has visto llover, ¿qué pasaría? Yo me ponía a cuestionarme esto y yo decía, wow, qué hombres de fe estaban en ese tiempo, y necesitamos levantar en la iglesia hombres y mujeres de fe que tengan la fe de Esther y que tengan la fe de Noé, que aunque nunca hayan visto llover, se atrevan. Quizás tú nunca has visto que tu familia cambie, pero tienes que atreverte a dar los siguientes pasos. Quizás dices, ay, llevo muchos años con esta situación, pero da el siguiente paso, aunque no veas todas las cosas, aunque no entiendas. Yo me imagino que Noé no entendía las cosas y decía, no entiendo para qué me estás pidiendo un arca, no comprendo esto de lo que es un diluvio, porque ni siquiera comprendían lo que era una llovizna. ¿Están conmigo? Y hay veces que Dios nos pide cosas locas que no entendemos, pero tenemos que atrevernos a dar los pasos, iglesia. ¿Están conmigo? Dios nunca ha trabajado mostrándonos todo. Solamente nos da pequeños chispazos. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro bajó de la barca sin saber si le iba a costar trabajo dar 3 pasos. Yo no sé. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Pedro si sabía nadar.
¿quién se atrevería a dar 3 pasos? Bueno, a mí si Dios me dijera, métete, yo no sé nadar, iglesia. Me ahogo y me hundo como una roca. Pero sabes, a mí Dios me ha pedido avanza. Y muchas veces no he visto claro, pero digo, vamos a dar el siguiente paso porque traigo la lámpara a mis pies, la que me va a alumbrar el siguiente paso. Yo quiero retarte, iglesia, que cuando vengas a la iglesia, está bien que traigas tu Biblia virtual, pero trae tu Biblia física. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres murieron por esto? Para que esto esté arrumbado en tu casa. Y quiero confrontar a todos aquellos que no la leen. Muchos hombres y muchas mujeres murieron para que tú tuvieras esto y tú la tienes en tu casa arrumbada sin abrirla. Hubo muchas mujeres y muchos hombres que creyeron en esto y tú no crees en las promesas que ahí están. Y dile al que tienes al lado, ¿y si hoy sales y lees la Biblia? Miren, yo luego veo cosas, ¿no? Y me dan risa. Y gracias a todos los que postean cosas y me hacen reír. Porque luego uno dice, hoy se reunió mi familia, ¿no? Y miren, nosotros nos hemos reunido con varios a ver el mundial. Pero ¿por qué no organizas y dices, no, que existan más mundiales, ¿no? Para que la familia se reúna. Dios no te da mundiales, Dios te da días para que tu familia se reúna y no haces nada. ¿Por qué no les dices, organizamos una carnita asada y después de la carnita asada les parece que leamos la Biblia? ¿Por qué si estamos dispuestos a parar el mundo por algo que sucede 4 años? ¿Por qué no estamos dispuestos a parar el mundo para que se atreva a leer esto? ¿Ya los incomodé? ¿Ya los regañé? No, a ver, levántenme la mano, ¿quién ya se sintió regañado? El pastor. No, al menos no me ha hecho así. Entonces quiere decir que no los he regañado tan feo. Josué, esto está loco, porque ¿quién de aquí daría vueltas a los muros de Jericó cuando todavía estaban de pie y Dios le dijo a Josué, corre, ve a dar de vueltas, que los muros van a caer, y todavía los muros estaban levantados? Pero yo qué quiero decirte, iglesia, que hay pasos que Dios te está pidiendo que des y que a veces no nos atrevemos a dar porque vemos las murallas levantadas y decimos, los voy a dar hasta que los vea yo caídos. Me voy a atrever hasta que yo vea señales. Cuando sabes algo, las señales ya Dios te las había dado desde antes. La obediencia siempre parece ilógica antes del milagro, pero después se vuelve lógica. Hay cosas que Dios te pide y que tú dices, eso es ilógico, pero te quiero decir algo, iglesia. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Tiene una obediencia ilógica. Porque los que tienen una obediencia lógica jamás verán milagros, solamente verán lo natural, jamás verán lo sobrenatural. Dile al que tienes al lado, tiene una obediencia ilógica. Y quizás de que hay personas que puedan decir, es que yo sí quiero, pero tengo miedo. Y quiero decirte algo, claro que obedecer a Dios cuando no ves claro da miedo. Esther también tenía miedo de abrir las puertas del palacio y verse con el rey e interceder por su pueblo. Esther también tenía miedo. Yo me imagino que Abraham tenía miedo porque iba a salir a un lugar donde no conocía nada. Yo me imagino que Noé también tenía miedo. Sin embargo, el miedo no los paralizó. Yo quiero decirte algo, tu miedo te está paralizando o tu fe te está impulsando. Iglesia, ¿cuál es tu motor ahorita? ¿Es el miedo que te está paralizando o es la fe la que te está impulsando? Esther sabía que si entraba al palacio, ¿verdad?, la podían matar. Y esto no es una decisión cómoda, iglesia. Era una decisión que podía costarle la vida. Y quiero decirte algo que entendí, el propósito nunca compite con tu comodidad, siempre la confronta. Si Dios te va a llevar a que cumplas el propósito y agradece todas las veces que te incomoda. Agradece todas las veces que Dios te sacude y te dice, estás cómodo.
Ya le agarraste la maña a esto. Iglesia, yo no sé cuántos están cómodos y ¿sabes algo? ¿Qué pasa cuando una familia se acomoda? Está a punto de tocar la destrucción. ¿Sabes qué pasa cuando un hombre se siente cómodo? También está así, quizás no así, quizás un poco más así de caer, porque está confiado. ¿Están conmigo? Ahora hay personas que a veces dicen, Dios quiere usarme, pero no quieren que les cueste nada. Y yo quiero decirte algo, iglesia, que Dios te use te va a costar mucho. Todos los servidores que están acá, a ver, levántenme la mano. ¿Quiénes son servidores? Pastora Nadia, ¿cuánto te ha costado? ¿Cuántas lágrimas? Pastor Gera, ¿cuántos no entiendo pero obedezco? Pastora Mayra, ¿cuánto te ha costado? Críticas, burlas, que hablen mal de ti aunque ni siquiera sepan el contexto. Hay gente que quiere que Dios la use, que Dios transforme su familia, pero no están dispuestos a que les cueste algo. Quiero invitarte a que le digas al que tienes al lado, y si sí, ya cambias. Y si sí, iglesia, dejamos de jugar a ser cristianos y realmente encendemos en nuestro corazón esa pasión por Dios y salimos y agarramos el título de yo soy un hijo de Dios y dejamos de jugar. Y si sí, este deja de ser un mensaje más y puede ser el mensaje que transforme tu vida. Y si sí, realmente perdonas. Y si sí, dejas gobernarte por Dios. Es que, ¿sabes algo? Esto es algo que vemos en el mundo, pero si realmente lo agarramos como cristianos, y si sí somos cristianos de en serio, y si sí no solamente venimos y cumplimos el domingo, y si sí ahora sí nos enamoramos de Dios, y si dejamos de hablar, y si dejamos de decir que solamente lo amamos y ahora sí realmente lo demostramos, y si dejas el orgullo y ahora sí pides perdón, y si sí tomamos el papel que Dios nos ha dado, creo que dejaríamos de sufrir y comenzaríamos a vivir. ¿Están acá? ¿Ya los regañé? ¿Están como? Yo espero, todavía me falta un poquitín, ya casi termino. Cada vez que Dios llama a alguien, primero rompe su zona de confort. Iglesia, ¿en qué zona de confort estás? ¿Cuántos quieren que Dios los utilice? Se respeta a los que no. Pero si quieres que Dios te utilice, primero tienes que estar dispuesto a dejar tu zona de confort. Moisés tuvo que dejar el paraíso para irse a un desierto. Gedeón tuvo que dejar el escondite porque Gedeón estaba cómodo ahí separando la paja y el trigo. Tuvo que salir. Pedro tuvo que dejar ahí la barquita, ¿verdad?, para atreverse a caminar. Y Esther tuvo que dejar ese silencio para atreverse a ir a hablar con el rey. Ahora Mardoqueo, cuando leíamos los versículos, le dice, y si hablas, y si no hablas, Dios ya no podrá, Mardoqueo le dice a Esther, y si tú no vas, Dios va a levantar a alguien más. ¿Cierto? Eso lo leímos. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Yo ayer les decía en el retiro de servidores de Moisés, les decía, no te creas indispensable. Ninguna vez nos hemos quedado sin guitarrista. Ninguna vez nos hemos quedado sin baterista. Ninguna vez nos hemos quedado sin voces. Y todos aquellos que se sentían indispensables, Dios les demostró que no eran indispensables. Que en el momento que se empezaron a sentir indispensables, Dios ya estaba levantando a otros para usarlos.
Así que no te creas, ay no, es que si yo no hago las cosas, qué bueno. Miren, no saben cuántas veces he escuchado mujeres y hombres que se quejan porque Dios te está usando para liberar a tus generaciones. Es que ¿por qué yo? Es un privilegio que Dios te utilice a ti, porque si no te utiliza a ti, va a tener que levantar a otro que te ayude a liberarte. Que Dios nos utilice es un privilegio, así que dile al que tienes al lado, ya deja de quejarte. Yo muchas veces le he dicho a Dios, es que ¿por qué yo tengo que perdonar? Y Dios me dice, porque yo te elegí, y si no quieres, entonces yo levanto a alguien que te enseñe acerca del perdón. Y tú dejas de enseñar. ¿Están conmigo? Mardoqueo le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Dile al que tienes al lado, ¿qué declaración? ¿Sabes por qué declaración? Porque el propósito de Dios y el plan de Dios no depende de una persona, depende completamente de Él. ¿Están conmigo? Dios ama demasiado su propósito como para dejarlo en manos de alguien orgulloso. Y a veces hay cristianos orgullosos, ay, a ver qué hacen sin mí. No, es que Dios no te va a confiar su propósito y su gran obra a un cristiano orgulloso. A alguien que no sabe ser humilde. Si tú no predicas, Dios está levantando a alguien más que predique por ti. Si tú no sirves, levantará a otro servidor. Si tú no evangelizas, Dios tocará el corazón de otra persona para que evangelice. ¿Están conmigo? Porque Dios no pierde su propósito cuando el hombre desobedece, iglesia. El que pierde el propósito del privilegio es el hombre que desobedece. Cámbiate este chip, porque hay gente que dice, ay no, o sea, que yo sirva, casi les tienes que rogar. Y yo quiero decirte algo, Dios no se pierde de la bendición, tú eres el que se pierde de la bendición. ¿Están conmigo? Mardoqueo le dijo a Esther, si tú no vas y tocas, Dios levantará a alguien más para salvar a su pueblo. Entonces la pregunta no es, iglesia, si Dios hará las cosas, la pregunta es si tú vas a hacer tu parte. Porque, ¿sabes? Hay personas que dicen, yo quiero que Dios transforme a mi familia. Haz tu parte, deja de ser orgulloso y pide perdón. Guarda tu boca, cállate. Por favor, ya cállate. Ay, ya me hizo que no el pastor, me van a regañar. Es que de verdad no sabes cuántas mujeres y hombres vienen a pedirnos consejería cuando la respuesta es fácil, cállate. Es que peleamos, es que no, peleamos horrible. O sea, aquí la pregunta no es si Dios va a poder transformar tu casa. Dios transforma tu casa, el problema es si tú vas a hacer tu parte, porque Dios ya hizo la suya. Y la tuya es callarte, guardar silencio, controlar tu carne. No hay gran ciencia, ¿o sí? Miren, yo creo que el ministerio o ser cristiano no es difícil. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes a quiénes se les hace difícil? A los que no obedecen. Porque esa es tu parte, obedecer. La de Dios es transformar. ¿Sabes cuando a las personas les empieza a costar trabajo el ministerio? A las personas que les cuesta trabajo el ministerio es las personas que nunca han obedecido y que nunca obedecerán. Que nada más están, ¿y por qué? Porque así es y obedeces. ¿Y por qué yo le tengo que pedir perdón? Porque tú eres el siervo. Porque Jesús no había hecho nada malo y Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no había hecho nada malo, pero Él era el siervo, Él era el Hijo de Dios. Entonces, iglesia, por favor, hagamos nuestra parte. Deja de preguntarte respuestas que ya son lógicas. Deja de preguntarle a Dios cosas que Él ya hizo. Señor, ¿vas a transformar mi casa? Señor, ¿me vas a transformar? Yo, qué bueno que no soy Dios, porque decía, sí, ya te transformé, ya nada más es que quieras controlar tu carne. Ya nada más es en el momento que te atrevas a callarte. Ya nada más es en el momento que te decidas ser sabio y no necio. ¿Sabes a cuánto estamos tan cerca del cambio a una decisión? Es que tampoco es no, es que tiene que bajar el Señor y hacer un fuego y meterte al fuego consumidor. Estás a una decisión del gran cambio.
Y si estamos a una decisión del gran cambio, ¿qué tardamos, iglesia? ¿Por qué no decides? Dile al que tienes al lado, decídete ya. Ahora, Mardoqueo le dijo, si tú no quieres, Dios levantará a alguien más. Aquí la pregunta no es si Dios va a hacer las cosas, aquí la pregunta es si tú vas a formar parte de esas grandes cosas que Dios quiere hacer. ¿Tú quieres? Porque a veces pensamos, si yo no lo hago, Dios se va a quedar sin opciones. Ja, 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 mira, el día que yo no quiero predicar, aquí hay un chorro de opciones. El día que alguien no quiera subir a cantar, aquí hay un chorro de opciones. Dios no se queda sin opciones, el que se queda sin opciones eres tú. El que nos perdemos de las oportunidades somos nosotros. Y yo espero que eso te haga pensar, iglesia, cuántas bendiciones hemos perdido porque nunca decidimos obedecer lo que Dios ya nos dijo. ¿Cuántos años, todos los que están casados, cuántos años han desperdiciado por no obedecer de callar tu boca? Los que son hijos, ¿cuántos años llevas queriendo que tus padres cambien y en lugar de honrarlos estás perdiendo el tiempo y te la has pasado amargándote en su casa? Es que miren, nos podemos pasar la vida perdiendo tiempo, pero ¿qué les parece si dejamos de perder el tiempo y lo comenzamos a aprovechar? ¿Están conmigo? Y sí, dile al que tienes al lado, y sí. ¿Sabes? El enemigo a veces no lucha porque le digamos no a Dios. A veces el enemigo lucha porque le digamos mañana. ¿Cuántos aquí han dicho mañana cambio? Mañana me esfuerzo, mañana leo la Biblia. Y lo que hace el enemigo es que postergues lo que Dios quiere que hagas hoy. Iglesia, ¿cuántos domingos desde que Dios te convenció o te enamoró, llevas? Algunos ya perdieron la cuenta. Pastor, ¿cuántos domingos llevas? Muchísimos, ya perdieron la cuenta, ¿verdad? Y hay gente que quizás diga, yo no tengo la cuenta de los domingos que llevo asistiendo a Dios. Pero yo no quiero que este domingo sea un domingo más, sino quiero que sea un domingo en el que realmente decidamos transformar nuestra vida, que realmente digas, ahora sí voy a dejar de pelear. Si eres una mujer que le cuesta trabajo controlar su boca, ahora sí digas, ahora sí lo voy a hacer y no importa lo que me cueste, lo voy a hacer. ¿Están conmigo? Sí. En el reino de Dios, el enemigo odia una palabra. Hoy sí voy a orar. Hoy sí voy a perdonar. Hoy sí voy a ser diferente. El diablo no puede con eso, porque sabe que lo que decidas hoy impactará mañana. Que lo que decidas hoy impactará a tus generaciones. Porque el mañana es un idioma de procrastinación espiritual. Y mientras postergas, el propósito sigue estancado. ¿Están conmigo? Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y si sí? A ver, iglesia, di conmigo. ¿Y si sí? ¿Y si este no es un domingo más, iglesia? Di conmigo. ¿Y si sí? ¿Y si Dios te está llamando hoy y hoy acudes al llamado? ¿Y si esta palabra no es para la persona que está a tu lado, sino realmente es para ti? Ay, no, eso no es para mí, pero sí es para ti, iglesia. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Será hoy o será mañana? ¿Sabes? Esta prédica no es para que digas, ay, qué bonita o qué aburrida. Este mensaje es para que te determines y tomes una decisión. ¿Están conmigo? Entonces yo te hablaba que Esther también se llamaba, ¿cómo? Hadassah.
Te vuelvo a repetir, si no tienes cómo ponerle a tu hija, ponle Hadasa, es un buen nombre. ¿Por qué Dios quiso que supiéramos que antes de ser Esther también era Hadasa? Porque la identidad siempre es más importante que la posición. La gente la conocía como Esther, pero Mardoqueo le recuerda que también se llamaba Hadasa, porque eso era parte de su identidad, era judía. Y Dios la había puesto en el reino para defender a su pueblo, no para alcanzar una posición. Iglesia, Dios te ha salvado no para que tengas una posición, sino para que hagas algo. Dios no te ha salvado para que tengas mucho dinero. Yo amo algo del pastor. El pastor dice, Dios me bendice para bendecir a otros, no para que solamente me enfoque en mí. Y te digo algo, si solamente estás enfocado en ti, ya desde cuándo estás bien perdido del propósito. Y quizás no basta con que te lo diga, quizás muchos ya se han dado cuenta que estancado tienes años. Que ya no avanzas ni para atrás ni para adelante, y esa es la historia más triste. ¿Estás conmigo? ¿Ya te regañé? No voy a acabar mi tema y lo voy a tener que cortar porque ya son 11:39. Quiero animarte que me ayudes a ponerte de pie. Quiero decirte, ¿y si Dios te dio ese negocio para que alguien más conozca de Cristo? Y si Dios te dio una casa, no solamente para que digas, mira mi hermosa casa, sino para que en esa casa se predique de Dios. Y si Dios te está dando influencia, no para que te admiren, sino para que puedas traer a muchos a Cristo. Porque el reino no se trata de nosotros, siempre se trata de que hay alguien más. Que hay alguien más que necesita ser salvado, que hay alguien más que necesita de Dios. ¿Están conmigo? Esther dijo algo en Esther 4:16, dijo, voy a entrar a ver al rey, y si he de perecer, que perezca. Porque Esther ya no estaba preguntando qué iba a pasar, porque yo quiero decirte algo, la fe no es ausencia de miedo, la fe es obedecer aunque tengas miedo.